12:41 minutos. Otra noticia del momento se produce en la registraduría. El Registrador Nacional del Estado Civil anunció hoy que por el momento no va a organizar la consulta popular que el gobierno convocó a través de un decreto y que va a esperar que sobre el tema se pronuncien las altas cortes. Juan Pablo Contreras, usted nos tiene los argumentos que presentó el funcionario. Mire, una noticia muy importante se acaba de tomar sobre el futuro de la consulta popular. El Registrador Nacional tuvo como principal argumento la separación de poderes y dejó 3 acciones que va a ejecutar para ver si se le da trámite o no a esta consulta popular. La primera será pedir concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para determinar si cumple con todos los principios de constitucionalidad. La segunda será remitir esta misma petición a la Procuraduría y también a la Agencia Nacional de Defensa del Estado para que ellos también determinen qué viabilidad le ven a la consulta. Y la tercera será pedirle a las altas cortes que se pronuncien sobre todos los requerimientos que han rondado en torno a esta consulta, vacíos constitucionales que principalmente se basan en que no se cumplió con uno de los puntos del artículo 104 de la Constitución, que establece que la consulta popular debe tener el aval positivo del Congreso de la República. Penagos también señaló hoy todas las acciones legales y jurídicas que están avanzando en contra de la consulta popular. Él señaló que en el Consejo de Estado hay 11 acciones de nulidad, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad, más de 97 tutelas. En la Corte van 11 demandas por inconstitucionalidad y aquí a la registraduría llegaron 8 solicitudes de excepción por inconstitucionalidad. Esto fue lo que dijo Penagos. Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y por tanto lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud, que no tiene precedente y antecedente en la historia nueva, si se quiere, reciente del país, pues lo correcto, lo pertinente, nos han enseñado desde hace más de 2 siglos, la división de poderes, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. Penagos también se refirió a los gastos que requeriría llamar a una consulta popular. Señaló que sería aproximadamente 750.000 millones de pesos que podrían generar un detrimento patrimonial para la nación en caso de que se decida llamar a las urnas. Estos fueron sus argumentos. La registraduría para convocar esta consulta, si es que en el futuro las Cortes ordenan que se lleve a cabo, debe construir todo un presupuesto que está del orden de los 750.000 millones de pesos. Verán ustedes que se trata de una cifra muy importante, respecto de la que hay que ser prudentes. No es correcto que la registraduría comprometa 750.000 millones de pesos que en el futuro puedan representar un detrimento patrimonial para el Estado. La registraduría también se refirió al tiempo que requiere llamar a las urnas. Ellos han señalado que esto se debe hacer como una elección de total normalidad y que se requieren 3 meses, tiempo que no corresponde a la fecha a la que ha llamado el presidente Gustavo Petro, ya que de aquí al 7 de agosto solo hay 53 días que complicarían el proceso logístico que necesita la registraduría para llamar a una consulta popular. De hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días. Y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logístico para convocar una consulta popular en 53 días. Mínimamente, la registraduría requiere alrededor de 3 meses, como así lo determina la Constitución y la ley, si queremos sacar adelante de manera íntegra e impecable una consulta de este nivel. Así las cosas, pues la Registraduría Nacional esperará que dictaminen las altas cortes sobre el proceso de consulta popular para poder convocar a las urnas. Recordemos que el presidente Petro hizo el llamado para el 7 de agosto, pero pues tocará esperar a ver qué dice el Consejo de Estado y las demás entidades del poder. Juan Pablo, gracias. Pues precisamente el gobierno ya se pronunció en torno a esta decisión que tomó hoy la registraduría de dejar en manos de las Cortes si procede o no con la consulta popular. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dice el Ejecutivo?
que no le gusta para nada la decisión de Hernán Penagos, registrador nacional, de dejar en pausa, de dejar congelada por el momento la convocatoria a las urnas para la consulta popular. El presidente Gustavo Petro por el momento guarda silencio. El que sí habló fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. Yo creería que él no está acatando el decreto es para convocar, él es un operador logístico, por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente en eso. El presidente Gustavo Petro habló hoy con su equipo jurídico, con el director jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Ocampo, pero también llegaron a la Casa de Nariño algunos miembros del Pacto Histórico, como María José Pizarro. Hablaron sobre la decisión del registrador nacional de esperar a que decidan las Cortes, que hagan curso las demandas en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado. Esta tarde, me dicen, habrá pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. Luis Eduardo, y algunos líderes gremiales también reaccionaron a la decisión del registrador nacional de dejar la viabilidad de la consulta popular en manos de la Corte Constitucional. ¿Qué dicen los gremios? Luisa Fernández. Tatiana, buenas tardes. Los primeros en pronunciarse sobre esta decisión fueron el Consejo Gremial Nacional y la Cámara Colomboamericana. Por parte del Consejo, ambos, hay que decirlo, respaldan esa decisión. Por parte del Consejo Gremial afirman, y abro comillas, que precisamente está en juego, no está en juego solo una consulta, sino el orden institucional. Por eso respaldan la decisión del registrador. Mientras que la Cámara, o desde la Cámara Colomboamericana, su presidenta afirma que actuar con base en el criterio jurídico y en el respeto por los controles constitucionales es reafirmar el Estado de Derecho. Cabe recordar que ellos habían expresado su preocupación de una consulta popular por decreto, teniendo en cuenta que esa consulta tiene temas estrictamente laborales que impactan de manera directa a los gremios productivos del país. Pues por eso se da este respaldo luego del pronunciamiento del registrador. Bien, Luis, 12:48 minutos, hablemos ahora de esa reforma laboral a la que se le está agotando el tiempo, y a pesar de que le faltan muy pocos artículos, su discusión en el Senado está bastante enredada. Hay dudas frente a la posibilidad de que el Congreso logre evacuarlo en lo que resta de esta semana. Juan David de Ríos, ¿qué pasó a lo largo de esta mañana? Alejandra, hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Mire, han pasado 4 horas y todavía se ha votado solamente un artículo. Se ha aprobado un artículo, se ha negado otro, pero en este momento inicia esa discusión o continúa la discusión sobre una de las líneas rojas del Gobierno Nacional y tiene que ver con el tipo de contrato para los aprendices del SENA. Van a iniciar la votación de una proposición que busca que permanezca el contrato de los aprendices como está, contrato de aprendizaje especial, por supuesto, otorgándole en el periodo lectivo un 75% del pago y en el periodo de la práctica un 100% del pago a los aprendices del SENA. Pero sin embargo le cuento que ha generado rifirrafe, molestias entre partidos del Pacto Histórico y de Alianza Verde, en especial la senadora Angélica Lozano, porque mencionan de dilataciones, que el pacto ha querido dilatar la discusión para que no se apruebe esta reforma laboral, mientras que el pacto dice que la senadora y que incluso la oposición no está acatando las órdenes ni tampoco los consensos. Veamos lo que dicen los senadores. El pacto no quiere que la ley salga. Han pedido suspender la votación la semana pasada para reuniones y luego no se llega a acuerdos, ayer igual, y hoy llegaron a hablar uno por uno, es decir, dilatar, no hicieron quórum. ¿Qué pasa? Que el pacto está quemando tiempo, dilatando para que se agote el término sin que el Senado pueda aprobar una ley laboral. Lo hemos dicho, venimos a defender una reforma laboral, no una contrarreforma. Estamos con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. No vamos a ceder sobre temas que son fundamentales y que fueron aprobados en Cámara de Representantes. Aquí lo que se quiere es una reforma regresiva. El trino del presidente Petro en la tarde de ayer fue desafortunado, porque es un trino que de alguna manera está borrando con el codo lo que con las manos se ha hecho con mucho esfuerzo dentro de los coordinadores ponentes. Y el Partido Conservador tiene como punto de honor defender a los micro y medianos empresarios en el país, que representan el 80% del tejido social de Colombia. Mire, también le preguntamos al ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre estas posibilidades de dilatar lo que es la reforma laboral, porque recordemos que al 20 de junio se acaba la legislatura y hace falta la conciliación. Esto dijo el ministro.
Luego nosotros queremos una reforma laboral, es un proyecto del gobierno, o sea que nadie puede decir que estamos en contra de nuestro propio gobierno, de nuestro propio proyecto. Mire, en este momento se acaba de votar entonces lo que es la proposición sustitutiva de los aprendices del SENA. Se acaba de negar la proposición que buscaban los ponentes de mantener un contrato de aprendizaje especial. Lo que viene ahora es lo que busca el gobierno, que sea un contrato laboral. Viene esa decisión en estos momentos en el Congreso de la República porque avanza entonces la discusión y el gobierno, digamos que anotó un gol en este momento al negar esa proposición sustitutiva de un contrato de aprendizaje especial. Lo que sigue es un contrato laboral, que es lo que busca el gobierno nacional en esta reforma laboral. A voto limpio están los senadores aquí en este último debate. Juan, en un momento entonces volvemos con usted para que nos cuente qué pasa después de esa votación sobre el contrato de aprendizaje o laboral para los estudiantes del SENA. Y en la Corte Constitucional también se está jugando su futuro otra de las iniciativas del gobierno, la reforma pensional. Rocío Franco, ¿qué está previsto que pase hoy con esta ley importante para millones de colombianos? Pues los magistrados de la Corte Constitucional tienen el propósito que hoy se conozca una determinación sobre esta reforma pensional. Están conscientes que tan solo faltan 13 días para que esta norma cobre completa vigencia, y es que están estudiando la demanda que señala que hay vicios de procedimiento, ya que no se habría dado el debate que se debió haber ejecutado el 14 de junio del 2024, cuando en la Cámara, a través de una proposición, se determinó que se aprobara todo automáticamente como venía del Senado, sin derecho a discutir, y esta demanda llegó aquí a la Corte y la Corte está estudiando esta situación. El primer estudio viene por parte de la ponencia del magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Él plantea que debe caerse toda la norma porque los vicios son insubsanables. No se hizo ningún tipo de debate para que esta ley fuera ley de la República. Pero hay otro grupo de magistrados que cree que lo viable acá es que el vicio, que sí lo hay, sería subsanable, es decir, que lo devolverían al Congreso de la República para surtir esos debates que no se dieron. Pues bien, esto es lo que está analizando la Corte Constitucional, que nos dicen acaba de suspender el debate para irse a la pausa del almuerzo y hacia las 2:30 retomarían para estudiar nuevamente el tema y emitir una decisión al país sobre si es viable o inviable el tema de la reforma pensional.